Algunas veces pareciera que muchos países estuvieran siendo gobernados por auténticos demonios. Pero no, son solo horribles ejemplares de la especie humana, psicópatas, narcisistas y ególatras que ocupan posiciones de poder. Es difícil comprender cómo, a pesar de que las voces de condena se multiplican, esto no parece detener al Estado de Israel en su monstruosa acometida contra el pueblo palestino. Más bien, cada día su comportamiento nos muestra más su crueldad. Videos de israelíes haciendo mofa del sufrimiento de los palestinos, soldados israelíes jactándose de cuántos niños han asesinado y de una gran cantidad de horrores que se hacen casi imposibles de creer. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta monstruosa conducta por parte de Israel? Yang Chuechin, un profesor que, siguiendo patrones históricos, ha elaborado interesantes predicciones sobre la situación mundial, propuso una tesis que quiero compartirles y hacer unas cuantas reflexiones al respecto. Antes de comenzar con las palabras del profesor Yang, quisiera aclarar que les comparto su tesis porque considero que tiene mucho de verdad, pero no porque yo esté completamente de acuerdo con ella o porque considere que no haya otras explicaciones. Veamos. La verdad es mucho más inquietante que esto. Lo que realmente está sucediendo en Gaza es un sacrificio ritual. Es importante aclarar que en este video, aunque el profesor Yang propone la tesis de que lo que se esconde tras la brutal operación de Israel en Gaza es un sacrificio humano ritual, él no se refiere a sacrificios de sangre realizados para alimentar o complacer energéticamente a una entidad no humana a quien se considera Dios. La pregunta para nosotros es, ¿por qué es que los israelíes lo hacen en Gaza? Y recuerden, lo que los israelíes están haciendo es bastante horrible porque es realmente este tipo de sacrificio. Porque el 47%, casi la mitad de la población de Gaza, es menor de 18 años. Yang resalta que en el caso de Palestina, las víctimas más destacadas son niños, de modo que si estamos hablando de un ritual de sacrificio, este sería de menores de edad. ¿Por qué esto habría de ser importante? No es necesario recordar que para el ser humano, para cualquier especie animal, la protección de los menores es biológicamente vital. No se trata siquiera solo de un asunto de amor o cariño, sino que incluso proviene de lo más profundo de nuestros instintos de supervivencia como especie. Sigamos escuchando. Lo que es más sorprendente o descarado de lo que está sucediendo en Gaza es que podemos verlo todo y es casi como si los israelíes quisieran que lo viéramos y que los odiáramos. ¿Verdad? Se puede ver en todo el mundo que la opinión popular se está volviendo contra Israel. Hay protestas populares en todo el mundo. Hay un asunto aquí que no sé si el profesor Yang consideró. En realidad, Israel ha impedido el trabajo de la prensa internacional en Palestina, ha asesinado a muchos periodistas palestinos y ha destruido los sistemas de comunicación en esa región. Además, los grandes medios no han hecho otra cosa que encubrir a Israel y justificarlo. Así que, al menos por ahí,
no parece que el propósito fuera que el mundo se enterara. Por otra parte, sí es llamativo que haya tantos soldados israelíes grabándose, riéndose y publicando las atrocidades que cometen. O quizás son simplemente estúpidos, o perdieron toda humanidad, o el nivel de adoctrinamiento ha sido tal que se creen con derecho sobre la vida de otros. Son posibilidades. Como sea, la verdad es que han sido las redes sociales y los medios no occidentales los que han hecho saber a la gente lo que realmente sucede en Gaza. Así que no me atrevería a asegurar que Israel quiere que veamos lo que está haciendo contra los palestinos. Más parece que el odio que el mundo les está mostrando los ha tomado por sorpresa. Pero sigamos escuchando al profesor Yang. Si realmente quisieran hacer esto, hay en realidad maneras mucho más efectivas de hacer esto. Por ejemplo, podrías simplemente envenenar el agua, o podrías envenenar el aire para que todos en Gaza contraigan cáncer rápidamente. Tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, Israel podría hacerlo en secreto, y nadie hablaría de ello. Y en 20 años, 30 años, la población de Gaza desaparecería por completo. Sería muy secreto, ¿verdad? En cambio, eligen hacerlo delante del mundo. Y mi argumento es que esto es intencional. Quieren que el mundo los odie. Porque al hacer esto crean el máximo tabú. En este caso, concuerdo con el profesor Yang en que si el objetivo era simplemente eliminar a la población palestina, Israel habría podido hacerlo de forma silenciosa. También podemos considerar que si Israel hubiera querido hacerlo de golpe, habría podido destruir Gaza en unos pocos días, sin dar oportunidad a que se creara tanta oposición. Así que, considerando esto, sí parece que Israel ha querido calentar la situación y atraer lentamente el odio hacia ellos. Sin embargo, si la intención era ganarse el odio del mundo, ¿por qué entonces tantas tácticas discursivas para justificar las agresiones? ¿Por qué tantos encubrimientos por parte de los grandes medios? Más parece que la cúpula israelí buscaba justificar estas agresiones ante su propia población y ante la opinión pública de quienes creían que siempre los apoyarían, o sea, el mundo occidental. El enojo y el odio parecen que los han tomado por sorpresa. Sigamos escuchando. Si esto nos parece repugnante y despreciable, entonces el mundo entero se unirá contra Israel. Pero adivina qué, eso es lo que quiere su religión. En la forma extrema de escatología judía o la religión, creen que al final del mundo, Israel luchará contra todo el mundo, y Dios ayudará a Israel a triunfar al final. Aquí entramos en lo que hemos afirmado siempre, el efecto nefasto de las creencias religiosas. Obviamente Jan se refiere a una creencia radical que no es compartida por todos los judíos, pero que en este caso, si esta es la creencia de quienes comandan las fuerzas militares y son los dirigentes de Israel, se convierte en una creencia letal. Y bueno, Netanyahu ya ha dado muestras de creer que está cumpliendo con una misión divina, o al menos eso muestra a su pueblo y al mundo. Por su parte, muchos evangélicos también tienen una creencia relativa al fin del mundo y el juicio final, según la cual deben apoyar a Israel y permitir que éste tome control de la tierra que ellos creen santa. Ahora bien, ¿cómo podrían los extremistas
hacer que toda la población israelí lo secundara. Es improbable que todos compartan estas creencias extremas, pero sí es una realidad que desde la niñez la población israelí ha sido convenientemente adoctrinada para sostener una serie de creencias nefastas, algunas religiosas, otras ideológicas, que la hacen presa fácil de la narrativa oficial. Continuemos con Jan. Entonces, lo que realmente está sucediendo en Gaza es que hay extremistas dentro del gobierno de Israel que quieren acelerar el proceso del fin del mundo, donde Israel se enfrentará al mundo. Y si lo piensas, toda la idea de este sacrificio ritual es unir a la población israelí. Y lo que es extremadamente perturbador y aterrador de ello es que funciona. La tesis de Jan es arriesgada porque supone que la cúpula israelí ha acorralado a su propia población a un punto de no retorno. ¿Cómo? Él lo explica. ¿Por qué? Bueno, usemos una analogía. La analogía es esta. En la historia china, la estrategia militar más popular es luchar con un río a tus espaldas. Ustedes han oído hablar de esta estrategia, ¿verdad? Donde un ejército está perdiendo. Entonces lo que hace el general es obligar al ejército a retirarse a un río, y ahora con un río bloqueando tu escape, tienes una opción. Puedes ahogarte en el río o puedes luchar hasta la muerte. Y la mayoría de los soldados elegirán luchar hasta la muerte. Y entonces, en este punto, los soldados están unidos, están galvanizados, están energizados, y entonces encuentran una oleada de energía. Y adivinen qué, es lo mismo que Israel está haciendo ahora mismo en Gaza, es la misma lógica. Muy interesante. Pero ¿de qué manera podríamos decir que es la misma lógica? Veamos. Sí, tienes una pregunta. Entonces, ¿qué es el río para Israel? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es el río aquí? El río es un tabú. ¿Qué es lo peor que se puede hacer en la sociedad moderna? Matar niños, chicos. Entonces, no hay salida para Israel. O llegas hasta el final, o el mundo viene y te destruye. La tesis del profesor Jan es arriesgada e interesante y de alguna manera aporta más posibilidades de comprensión. Ahora bien, si este era el plan, ¿significa esto que los demás han caído en el juego, en la trampa? Dentro de la lógica del fanático, sí. Pero una cosa es que ellos crean que al final vencerán por la fuerza de su Dios y porque ellos mismos se creen invencibles, y otra muy distinta es la realidad. Por otra parte, no podemos asegurar que todos en el gobierno israelí actúan por fanatismo religioso. Muchos de ellos lo hacen por cálculo político y estrategias económicas, y cuentan con el apoyo de gran parte de la clase política occidental. Estos siguen adelante solo por sus intereses egoístas. Sea acertada o no la tesis del profesor Jan, lo cierto es que el triunfo o la derrota de Israel determinará la manera en que el resto del mundo seguirá viviendo. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.